¿Cómo están? Bienvenidos. A esta hora revisamos hechos que generan noticias económicas en nuestros pueblos. Por ejemplo, lo que está pasando en Johannesburgo. Los BRICS sientan las bases de un sistema comercial abierto, inclusivo, en igualdad de derechos, transparente y de provecho mutuo. Y además debaten el papel de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, como su fundamento para crecer. El alto costo de los alquileres en España dispara también un nuevo debate, una propuesta que hace la organización política Ahora Podemos. Hoy, ¿qué tema vamos a analizar? El siguiente. Le llamamos expediente económico a nuestro espacio de análisis. Préstamos estudiantiles, cuando justamente estudiar se convierte en una pesada herencia. Desde este miércoles y hasta el próximo 27, hasta el viernes, las 5 economías emergentes del mundo agrupadas en los BRICS, hablamos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reúnen en Johannesburgo con una mirada puesta en el crecimiento inclusivo y en la prosperidad compartida, en lo que llaman ellos la cuarta revolución industrial. Entre los temas, las naciones que acuden a la 10ª cumbre del BRICS abordarán el desempleo, la pobreza y la desigualdad con el objetivo de incrementar las relaciones comerciales en contraste al escenario de guerra comercial que lidera Estados Unidos. Los BRICS aglutinan al 43% de la población mundial y su participación total en el Producto Interno Bruto global ha aumentado del 12 al 26% en la última década. El origen acrónico BRICS data de 2001, cuando el economista Jim O'Neill acuñó el nombre para agrupar a los principales mercados emergentes, aunque los países no asumieron la idea oficialmente hasta 2008, para luego en 2009 realizar la primera cumbre de mandatarios, mientras Sudáfrica se suma en 2011 como la 5ª economía emergente. En la cumbre de Johannesburgo, además de los BRICS, también participarán con los jefes de Estado de los países socios, haciéndose presentes los jefes de Estado de Namibia, Senegal, Uganda, Angola, Ruanda, así como también el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en su condición de presidente del G20, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como presidente de la Organización de Cooperación Islámica, y el de Jamaica, Andrew Holness. En la previa, el presidente chino Xi Jinping sostuvo conversaciones con su homólogo surafricano, con Cyril Ramaphosa, destacando el significado que tiene esta cumbre en medio de las amenazas de la guerra comercial y el fortalecimiento de sus relaciones en materia de infraestructura, en finanzas, tecnología, agricultura y también en economía sustentable. Hay 14.700 millones de dólares en todos esos rubros que les mencioné que entran en danza justamente en esta agenda que piensan ejecutar los mandatarios BRICS. Este año, la cumbre de Johannesburgo tiene un significado especial para la cooperación BRICS en las nuevas circunstancias. China apoya a Sudáfrica en la organización de una cumbre sobre inversiones y empleo y tomará medidas activas para expandir las importaciones desde Sudáfrica a fin de apoyar al gobierno a lograr su agenda de desarrollo. Hemos firmado varios acuerdos y memorandos de entendimiento que tienen la intención de profundizar aún más nuestras relaciones, incluidos los compromisos de inversión por un valor de 14.700 millones de dólares. Esta visita del presidente chino a Sudáfrica y a la cumbre de los BRICS viene seguida de una importante gira por África, que lo llevó por primera vez a Senegal y Ruanda, después de hacer lo propio en Emiratos Árabes Unidos, con mira sobre todo a lo que será la próxima cumbre China-África, que se hará en Beijing en septiembre venidero. En su agenda, Xi Jinping tiene como principal objetivo la iniciativa que se llama La Franja y la Ruta. Abunda esa iniciativa en infraestructura ciertamente muy necesaria para el continente más olvidado, aún a pesar de las críticas sobre las deudas que esto pudiera aparejar.
enlaces ferroviarios, viales, puertos, parques industriales, pero también hospitales, estadios, teatros o museos, todos construidos, todas levantadas estas infraestructuras a instancias y financiación de China y que planean conformar una nueva realidad africana. Fíjense estos números, nos tomamos el tiempo para llegar a ellos y empezar a mostrarles un poco más qué implican estas relaciones China-África. 2016, China es primer inversor extranjero en el continente africano. Entre el 2000 y el 2015, gobierno, bancos y contratistas de China habrían invertido más de 94.000 millones de dólares a la región, al tiempo que promueve en el Cuerno de África la zona de libre comercio más grande del continente, a diferencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien pasa del continente más poblado del mundo e insiste en una guerra contra todos. Otra perspectiva se da en nuestra región. Alianza del Pacífico y Mercosur anunciaron un acuerdo considerado inédito por expertos económicos. En ese acuerdo, países gobernados por gobiernos de la derecha deciden construir la arquitectura de la integración con el recurso del libre comercio. Sea una segunda etapa de la alianza que va a tener el rumbo claro, como lo tuvimos cuando constituimos esta alianza, pero al mismo tiempo un ritmo que nos permita acelerar el logro de objetivos como la desgravación total para crear una zona de libre comercio, sin aranceles, sin trabas. El sector privado ha sido, en cierta forma, el socio y la inspiración de esta Alianza del Pacífico, porque al fin y al cabo, esta integración, todo lo que estamos haciendo, los que toman las decisiones al final son los empresarios. Lo dijo él, al final los que toman las decisiones son los empresarios. Para allí apuntan, ahí justamente la cuestión. Me voy ahora a reseñar palabras del presidente de México, saliente ya, Peña Nieto. En este evento dijo que la alianza trabaja con una visión pragmática y flexible, siempre a favor de resultados concretos. Pero miren la situación que se plantea aquí, en su propio país. Estamos sobre una publicación del País. Se cita a José Antonio Romero Telaeche, que es economista, quien dice que el TLC es una de las causas del estancamiento de México. Uno de los grandes mitos, dice el economista, es que si uno tiene libre comercio, democracia y Estado de Derecho, solito se va al crecimiento. La historia nos ha demostrado que no. Cuando le preguntan, pero las exportaciones de México no han dejado de crecer desde aquella apertura al libre comercio y la posterior firma del TLC. Y él responde, sí, es verdad, exporta mucho, pero no son empresas mexicanas, son empresas estadounidenses. El TLC fue precisamente para atraer esas inversiones, permitiendo a esas compañías traer todos los insumos de Estados Unidos a suelo mexicano que quisieran y ensamblar en México. China y Corea, en cambio, no basaron su crecimiento en la inversión extranjera, sino en la nacional. Y cuando empezaron a admitir inversión extranjera, la obligaron a asociarse con inversionistas nacionales. De esa forma fueron aprendiendo cómo se hacen las cosas. Allí entonces, para el debate, esa discusión. Lo que ya es un hecho es la alianza, el acuerdo comercial entre Alianza Pacífico y Mercosur. Así las cosas entonces, nos vamos a preparar en este caso a ir a ligar otras informaciones que tienen que ver con nuestra región y que tienen que ver con lo económico. Pausa rápida. Otros temas. Fíjese este tuit, lo pone la organización política española Ahora Podemos. Teresa paga 335 euros de alquiler con una pensión de 370 euros en el barrio madrileño de Lavapiés. Fíjense, paga 335 de los 370 que percibe en su bolsillo por la pensión.
TESA tiene esa situación, ahí está su testimonio en imágenes en ese video que están viendo. ¿Y cuál es la situación? Ahora, un fondo buitre le dice que su vivienda ya no es para pobres sino para ricos y pretende subirle la renta un 300%. No podemos consentirlo, dice la organización política española. Hay que parar los alquileres abusivos. Sin duda, este es un gran negocio aprovechado y controlado por esos fondos buitres y por esas entidades financieras que suben los alquileres de forma abusiva y expulsan a los vecinos de sus barrios o de sus ciudades con el objetivo claro de especular con un derecho fundamental como es el acceso a la vivienda. De ahí que el partido político Unidos Podemos proponga una reforma a la ley de arrendamientos urbanos. Generales, la propuesta para limitar el precio de los alquileres plantea volver a los contratos de arrendamiento de 5 años en lugar de los 3 actuales. Obligar a los grandes propietarios, arrendadores que son personas jurídicas, fondos de inversión o entidades financieras, a que prorroguen por otros 5 años los contratos cuando los inquilinos hayan cumplido con sus obligaciones contractuales. Y dotar a comunidades autónomas y algunos municipios de herramientas jurídicas para que puedan declarar zonas urbanas como áreas de mercado tensionado, donde se puede regular el alquiler. Una medida que ya se ha puesto en marcha en ciudades alemanas como Berlín o Múnich. La norma señala 5 motivos concretos para poder determinar estas zonas: que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha, que haya disponibles menos viviendas vacantes asequibles en relación a la medida del territorio de la comunidad autónoma respectiva en supuestos de incremento fuerte de la demanda, que las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de renta de las familias y, en cualquier caso, cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler, que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres y que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se hayan incrementado un 15% o más en los últimos 3 años. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la subida del precio de la vivienda en alquiler dispara los desahucios relacionados con el impago del alquiler, que ya suponen 6 de cada 10 lanzamientos, mientras descienden los relacionados con las hipotecas. En Madrid y Barcelona, donde los alquileres han superado en algunas zonas los niveles de 2007, los desahucios de inquilinos rondan el 80% del total. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 se produjeron un total de 60.750 lanzamientos, cambios en la posición de un inmueble. De ellos, 35.666 derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por 22.330 derivados de ejecuciones hipotecarias. Mientras que los últimos aumentaron un 4,3% respecto al año anterior, los segundos disminuyeron un 15,4%. En el último trimestre del año pasado, los datos eran aún más acusados, un aumento del 8,2% interanual en los relacionados con alquileres y un descenso del 20,1% de los hipotecarios. Otras estadísticas del Consejo General del Poder Judicial agregan que casi 9 de cada 10 sentencias relacionadas con la Ley de Arrendamientos Urbanos por alquileres de vivienda habitual tienen que ver con la falta de pago de las rentas o cantidades que se asimilan. Fíjense ahora cómo trabajadores de Ryanair iniciaron una huelga de 2 días en España, Portugal, Italia y Bélgica exigiendo reivindicaciones laborales. Esta es la aerolínea más grande de toda Europa. Enfrenta su peor semana de paralizaciones en más de 3 décadas de vuelo. Lucha con los sindicatos a los que ha decidido reconocer por primera vez este año. Pilotos exigen sistemas más transparentes para sus promociones y transferencias. Tripulantes de cabina exigen contratos locales y mejores condiciones laborales. La irlandesa de bajo costo, que ha tenido que cancelar más del 12% de sus vuelos, amenaza con que 300 pilotos y tripulantes podrían perder sus empleos al recortar flota en Dublín en un 20% para la próxima temporada de invierno. Las huelgas recientes, dice Ryanair, dañan reservas y las tarifas en su mercado local. Pero cada fin de año, sin embargo, cuando se chequean las utilidades, no paran de crecer. Esta huelga, en primer lugar, la hacemos por tener pedimos los mismos derechos laborales que tiene cualquier trabajador en este país. La empresa nos somete obligatoriamente a contratos irlandeses cuando todos nosotros trabajamos y vivimos en España, y entonces pedimos que se nos reconozca el mínimo. No estamos pidiendo dinero, simplemente el básico, el estatuto de los trabajadores.
Durante estos 2 días de huelga se han cancelado 600 vuelos en toda Europa, siendo España el país más afectado porque allí solamente se cancelaron 400 vuelos. La aerolínea, que durante esta primera jornada de paro canceló más vuelos de los previstos, aseguró que en España se ven afectados 75.000 pasajeros. A Ryanair aconteceu o seguinte. Lo que sucedió con Ryanair fue que tenía 35 pasajeros en Europa con un hotel reservado en París y me enviaron un correo electrónico que decía: mi vuelo fue cancelado, un vuelo que pagué hace 3 meses y ahora cancelaron el vuelo y no tenemos los medios para comprar otro vuelo. Así que tuve que pedir dinero a Brasil para poder comprar un vuelo con Transavia que me costó 4 veces más y no he tenido ninguna explicación de Ryanair hasta el momento. Para poder comprar. Ahora, a un minuto, sale diciendo que está cancelado el vuelo. Entonces no entiendo cómo, porque tenían dicho que iban a avisar con más de una semana de diferencia. Y ahora mismo han cancelado el vuelo. Entonces no sé cómo vamos. Fíjense cómo en un futuro la campaña para la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos podría verse empañada por su propia política de aranceles. ¿Por qué lo digo? Los invito a revisar esta información. Al este de China se realizan las banderas para la campaña a la reelección de Donald Trump, que incluyen como lema Keep America Great. La fábrica ubicada en la provincia de Anhui ha producido unas 90.000 banderas desde marzo pasado, un número inusual para la temporada baja. El pulso comercial entre China y Estados Unidos sería la razón. Siento que los aumentos repentinos de pedido está definitivamente ligado a los aranceles crecientes, porque si esa tarifa aumenta desde ahora 2018 hasta el 2020 y si queremos prepararnos para eso, a partir de ahora las tarifas aún no se han establecido, así que por ahora los precios pueden ser un poco bajos, pero después de las tarifas establecidas los precios pueden subir. Y es que en la actualidad las banderas cuestan $1 cada una y obviamente ni siquiera el magnate puede resistirse a semejante oferta. Pero si Trump insiste en su guerra contra China, se vería obligado a buscar otro proveedor. Recordemos que Estados Unidos ha introducido aranceles contra China por más de $200.000 millones y amenazó con más, lo que potencialmente abarcaría la totalidad de las exportaciones de China a Estados Unidos, por lo que desde ya productores asiáticos van dejando claro cuál sería su postura en ese caso. Personalmente este es mi sentimiento, pero si Trump sigue exigiendo aumento de tarifa como lo ha estado haciendo, o si continúa estando de acuerdo con aquellos que están en contra de China, definitivamente no podría aceptar más pedidos. Eso se debe a que todos pueden tener un corazón patriótico, por lo que no le permitiremos mejorar su propia economía, mientras que los chinos solo nos disparamos en el pie. Y pese a que Donald Trump insiste en que su apuesta es traer de vuelta a casa a las grandes empresas para hacer a grande a Estados Unidos de nuevo, cada vez que usted vea al presidente estadounidense abrazar su bandera America First, recuerde que es, al igual que miles de banderas que tocan suelo estadounidense, tienen sello Made in China. Y ahí la realidad, ya lo ven. Pausa rápida. A la vuelta, otra realidad y que duele. El tema de los préstamos estudiantiles, cuando estudiar significa una pesada carga para toda la vida, varias veces. Hay un estudio que pertenece al economista Juan Torres López que revela que prácticamente en todos los países donde existen préstamos estudiantiles, la deuda es creciente y se alimenta a sí misma. Y eso es lo que lleva a pensar que el sistema es insostenible o que terminará estallando en algún momento después de provocar grandes problemas financieros y personales. Dato que nos lleva a revisar en contexto cómo los préstamos universitarios se han convertido en un problema silencioso, en un dolor de cabeza de miles de jóvenes y de sus familias. Tema de análisis.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York dice que los graduados universitarios en general ganan 80% más que aquellos sin un título. Agrega que las personas con títulos universitarios tienen tasas de desempleo promedio más bajas que las que solo tienen educación secundaria, y que entre las personas de 25 años o más, las tasas de desempleo más bajas se producen en las personas con los grados más altos. Por lo tanto, asegura que vale la pena el costo exorbitante. Desde esta perspectiva, no es sorprendente que los estudiantes estén dispuestos a morder el anzuelo y asumir una gran cantidad de deudas para financiar su educación. Pero no todos pueden pagar los costos desmesurados de la educación superior. Según la Reserva Federal, la deuda estudiantil en Estados Unidos ha pasado de $600.000 millones a 1,5 billones en la actualidad en solo 10 años. Los estudiantes terminan pagando una cantidad considerablemente mayor de la inicial y eso hace que los impagos se multipliquen. En Estados Unidos, a medida que avanzan las cohortes, aumentan el porcentaje de impagos y el montante de la deuda. La cohorte de 2005 en Estados Unidos tendría que haber desembolsado ya el 90% de su deuda inicial, pero solo ha pagado el 38%, y la de 2010 solo ha desembolsado el 9%. Más de la mitad de la cohorte de 2009 ha dejado de pagar o ve aumentar su deuda. El porcentaje de impagos aumenta también claramente a medida que pasa el tiempo. A los 5 años del inicio del reembolso de la deuda, se había impagado el 21% de los préstamos de la cohorte del año 2005, pero la cohorte de 2009 tenía ya un porcentaje de impagos del 26% a los 5 años de haber empezado el reembolso. Los préstamos universitarios se han hecho tristemente famosos por la ruinosa situación en la que acaban inmersos miles de estudiantes que se ven obligados a endeudarse por el alto coste de la educación superior. En España, los préstamos también tienen su penoso historial, sino que le pregunten a los cientos de estudiantes que aún están sufriendo las condiciones del préstamo renta universidad que el Instituto de Crédito Oficial concedió entre 2009 y 2010, cuyos efectos han llegado hasta el Congreso. Situaciones similares se viven en Inglaterra y otros países, aunque en menor escala por el momento. El elevado nivel de endeudamiento lleva a los jóvenes a verse obligados a obtener dinero como sea para pagar sus préstamos. Algunos, los más desesperados, hasta venden partes de su cuerpo. Otros simplemente renuncian a estudiar por la imposibilidad de pagar sus deudas e hipotecar su futuro. ¿Cuáles son las consecuencias de mercantilizar la educación a través de sistemas de préstamos a estudiantes? Juan Torres López las resume de esta manera. Los préstamos estudiantiles no solo han provocado una deuda gigantesca que por sí misma es peligrosa, sino que también han afectado negativamente al consumo y al ahorro de las familias. En Estados Unidos se ha podido comprobar que existe una fuerte correlación entre este tipo de deuda y la disminución del consumo y la compra de viviendas o de automóviles, por ejemplo. También se ha comprobado que el sistema de préstamos genera exclusión porque los estudiantes más endeudados tienen además dificultades añadidas a la hora de acceder a otras vías de financiación, lo que disminuye sus posibilidades de acceso a nuevas fuentes de rentas. Estos préstamos generan problemas financieros, tanto si son asumidos por la banca privada como si no. En el primer caso, los bancos proceden a titulizarlos, convirtiéndolos en nuevos productos financieros, generando antes o después, como en Estados Unidos, burbujas o añadiendo problemas a los que vienen ocasionando la inestabilidad financiera de nuestros días. Y la deuda también puede terminar vendiéndose en los mercados financieros, aunque el sistema se basa en préstamos concedidos por el sector público o con dinero de los contribuyentes. Los préstamos a estudiantes no se establecen porque se haya demostrado que con ellos se disponga de una vía más adecuada para financiar la enseñanza universitaria, sino para ahorrar gasto público. Cuando se recurre a préstamos y se establece el principio de que deben ser los propios individuos quienes asuman la carga financiera de sus estudios, lo que ocurre es que los gobiernos tienen más fácil desentenderse de su financiación, cuando se ha podido comprobar que esta es fundamental para garantizar que el sistema sea eficiente, suficiente y justo y funcione adecuadamente. La falta de inversión en los jóvenes puede acarrear enormes costos, entre los que cabe destacar un pobre rendimiento del mercado laboral, malestar social, delincuencia y violencia, así como una escasa participación en la política y la sociedad civil. Las políticas públicas deben asegurar las condiciones básicas y las garantías para apuntalar el desarrollo de las capacidades y el potencial de los jóvenes. Según JP Morgan, para el año 2035, el costo de ir a una universidad privada de 4 años superará los $487.000. Políticas de privatización, de mercantilización, se propugnan como opciones redentoras, pero lo que hacen
en el lenguaje de la democracia, del interés comunitario, de la justicia social, va quedando atrás y de un modo peligroso va apareciendo otra lógica que es la desigualdad entre los seres humanos. Estudia el que puede y luego viene esa lógica terrible, salvaje, lógica capitalista. Estudia solo el que tiene. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Sigan sin